Muy buenas, en este video vamos a aprender a hacer pastillaje. Todos sus tips, todos sus secretos. Una masa muy noble, muy firme que se utiliza para las tortas. Vamos a la receta. Luego del éxito que tuvimos con la torta de Dumbo o de Paw Patrol, donde hemos hecho unas tortas Standing Cave o 3D, tenemos que aprender a utilizar tres tipos de masas que son primordiales para la pastelería. O mejor dicho, para el armado de tortas forradas o infantiles. De boda también se puede utilizar. Que son la pasta de goma, el pastillaje y el fondant. Tres pastas que, aunque parecen muy similares, tienen funciones muy diferentes. El fondant es mucho más maleable, mucho más paletizable en boca, es mucho más comestible y tiene un poco menos de elasticidad que la pasta de goma y no tanta firmeza como tiene el pastillaje. Se utiliza para forrar las tortas. En cambio, la pasta de goma es azúcar impalpable con el agregado de CMC, que es una goma que logra que sea un producto mucho más extensible, que no se seque tan rápido y que sea maleable para trabajar. Es bueno para utilizar para hacer flores o para hacer telas, banderas o cosas que sean finas con efectos de movimiento. Todos estos videos los vamos a ir desarrollando luego de este que les voy a entregar hoy, que será el del pastillaje. El pastillaje es el más firme de todos, es el que se seca mucho más rápido y sirve para hacer estructuras grandes, donde tenemos que trabajar con rapidez porque se tiende a secar muy rápidamente y formar una corteza arriba que no queda muy bien. Pero sí es muy apto para hacer estructuras como castillos, paredes, mástiles, pérgolas, cosas que necesitan firmeza, que se endurezca rápido y a lo mejor ser la estructura de cosas de pasta de goma, por ejemplo. Bueno, vamos a pasar a los ingredientes. Para hacer el pastillaje vamos a necesitar el elemento fundamental, que es el azúcar impalpable. En este caso vamos a utilizar 700 gramos. Vamos a utilizar 50 gramos de almidón de maíz, que va a hacer que no se aglutine tanto el azúcar impalpable y además que quede mucho más terso. Hay que comprender cada uno de los componentes porque en los otros procesos, en otras masas también los vamos a utilizar y le vamos a anexar otros que sabiendo la razón por la cual lo utilizamos, podemos en una receta propia modificarla al gusto de cada uno. Una vez que uno aprende a hacer estas cosas, ya las masas que ya vienen hechas, que se venden como premezclas de pastas y demás en el mercado, uno deja de utilizarlas porque la utilización o mezcla en porcentaje de estas tres masas es utilizable en diferentes tipos de productos, depende de lo que vamos a hacer. El aglutinante o estructurante de esta masa es la gelatina. Gelatina vamos a utilizar en polvo 17 gramos y para poder hidratarla vamos a utilizar 75 mililitros de agua. En el caso de la pasta de goma se utiliza el CMC, que es mucho más extensible y logra que sea lograr productos mucho más finos y elásticos. Como para poder suplantar esa flexibilidad y esa elasticidad, le vamos a colocar 30 gramos de glucosa, que va a formar justamente que sea mucho más flexible, que logre retener un poco más de humedad y, como siempre hablamos del tema de la glucosa en los caramelos, logra la anticristalización. Va a colaborar que esa corteza o esa cristalización que se suele hacer en el exterior se realice. Y por último vamos a utilizar 1 gramo de cremor tártaro. El cremor tártaro es una sal ácida que actúa similar a la glucosa, evitando la cristalización por el principio básico del anexo de glucosa, ácidos y demás a los caramelos para impedir que la red de cristales de la sacarosa se reproduzcan y se formen las cortezas azucaradas. Y también tiene un rol fundamental en la conservación natural, ya que es un conservante natural. Y tiene también, como toda sal, de disminuir la sensación de dulzor en boca, logrando que este producto no sea muy empalagoso. Bueno, para comenzar, vamos a tomar todos los secos y lo vamos a servir para evitar que tenga algún tipo de impureza que vaya a entorpecer lo terso y fino de la pasta. Todas las impurezas que pueda tener el azúcar quedan aquí. Azúcar, maicena y cremor tártaro. Una vez que ya está todo listo, lo colocamos en el casillo. Ahora colocaremos los 75 mililitros de agua en los 17 gramos de gelatina sin sabor y dejaremos unos 5 minutos que se hidraten para ponerlo al fuego con los 30 gramos de glucosa. Bueno, y mientras esperamos que se hidrate la gelatina, vamos a
he hecho la recopilación de varias consultas que me hicieron en la torta 3D del Dumbo con respecto a esto, y para poder, a veces no puedo responder a todos, y en este video vamos a tratar de hacer un poco más extensos temas específicos, como en este caso este video que estamos haciendo exclusivamente el pastillaje, porque yo lo tomé en forma muy simplificada cada una de las pastas. En este caso lo vamos a hacer mucho más detallado. La primera pregunta que me hicieron fue cómo guardarlo al hacerlo. Bueno, una vez que uno lo termina de hacer, que sale medio tibio, siempre es conveniente fraccionarlo en porciones de 200, 300 gramos. ¿Por qué? Porque es un producto que se seca muy rápidamente, se resquebrajea, y entonces siempre es mejor sacar la porción justa para no tenerla al aire libre, generando esa corteza seca. Siempre yo, por ejemplo, en esta receta vamos a sacar 1 kilo, 3 o 4 bolsitas de 250 300 gramos, es lo ideal, y vamos retirando a medida que vamos utilizando lo justo y necesario. No sacar de más es lo mejor en este caso. ¿Qué otra pregunta me hicieron? ¿Cómo ablandarlo? Bueno, en caso de que esto se ponga muy firme, muy duro, primero de todo, para poder empezar a trabajar siempre hay que acondicionarlo, siempre hay que dar unos minutos a colocarlo a una temperatura, unos grados superior a la temperatura ambiente, porque esto tiene gelatina y eso hace que se ablande. Ahora, si nos referimos a que es demasiado seco, demasiado dura, lo ideal para eso es, antes de colocarla en el microondas, colocarle unas gotitas de agua para poder bajar, mejor dicho, aumentar la hidratación en el momento de calentarlo. Tiene que tener la textura justa de una masa blanda en una temperatura de unos 5 a 10 grados arriba de la temperatura ambiente. ¿Es necesario microondas? Si es así, ¿cómo calcula el tiempo? Bueno, el microondas en este tipo de productos se puede llegar a ablandar en lugares de temperatura mucho más alta, pero es bastante importante. El microondas trabaja con temperaturas que van desde adentro de la masa para afuera, no es como una cocción por convección que empieza de afuera para adentro. Esto empieza de adentro para afuera, entonces logra que las masas logren temperatura en su interior y poderlo trabajar y llegar más rápidamente a la temperatura esa. Y el tiempo necesario, bueno, va a depender mucho de la temperatura que haga ambiente y de la temperatura si esto lo has retirado de la heladera o si está a temperatura ambiente. A una temperatura promedio, normalmente yo siempre calculo un 5% en segundos con respecto a los gramos que tenga la masa. En este caso, que tiene 300 gramos, el 5% sería 15. Como yo ablandaría y tendría normalmente en una temperatura promedio, con 15 segundos de microondas lograr la textura justa. ¿Qué utilizo? ¿Almidón o azúcar glass en el momento de trabajarlo? Bueno, azúcar impalpable o azúcar glass yo no lo recomiendo. Los dos productos que se utilizan para poderlo trabajar es almidón de maíz o aceite. El aceite, el mejor es el aerosol, siempre por ahí para trabajar en las manos, para que no se pegue, o sobre la mesada, en caso de que laminemos, de que hagamos una pared de una casa, una pérgola, que lo vayamos a hacer algo que sea extensible. En el caso de que sea un producto, una esfera o algo con formas ya circulares y maleables, es mejor el almidón de maíz. Porque, por ejemplo, estirar una masa con almidón de maíz por ahí tiende a resbalar. ¿Cuánto dura el pastillaje? Bueno, el pastillaje, como todo producto, lo que lo malogra es el moho generado por la humedad. Es la bacteria que en todo lo que es pastelería siempre nos ataca. Esto va a depender de la dureza o humedad que tenga el producto terminado. Hay gente que lo hace con menos azúcar impalpable, más blando, para después anexarlo en el momento de utilizarlo para no tener que renegar demasiado. En ese caso le va a durar mucho menos, porque tiene mucha humedad y esa humedad es un lugar de proliferación de bacterias y ahí genera moho. En cambio, si usted tiene una masa estándar media, va a ser mucho mejor, y si logramos, por ejemplo, cuando tenemos los recortes que nos van quedando de lo que ya tiramos, que ya han formado una cierta sequedad, le va a durar mucho más. O sea que, como un promedio podemos decir que puede durar entre 1 y 2 meses a temperatura ambiente y entre 3 y 6 meses en heladera. Va a depender de todo eso lo que yo le estoy diciendo. ¿Cómo trabajar eficazmente el pastillaje? Bueno,
Yo normalmente, aparte de lo que le dije de trabajar con una bolsita con almidón y con un aerosol de aceite, siempre es mejor tener o siempre a disposición dos tipos de paños. Uno seco y uno húmedo. ¿Por qué? Porque a medida que uno va cortando, que va dejando restos por allí, algunos muy pequeños, que se pueden pegar por acá o por allá, o por los filos de los bisturí o cuchillos y demás, siempre hay que tener un paño húmedo para poder limpiar todas las piezas para que no queden esos restos. Esos restos normalmente, si uno los vuelve a mezclar en el momento que está trabajando, va y lo vuelve a estirar, quedan pequeños grumos entre medio que no quedan muy bien. Por eso trabajamos con dos paños. ¿Cómo secar diseños irregulares? Bueno, cuando hicimos el Dumbo me preguntaban cómo hacíamos para que se secaran las piezas que no son rectas. Bueno, para las rectas siempre lo mejor es el cartón corrugado porque es irregular y puede pasar el aire por todo lado de la pieza. Y en el caso de que tengamos, por ejemplo, como en el caso del Dumbo, que era un cilindro irregular, o si queremos hacer una esfera de pastillaje, lo ideal es una cama de almidón que logra dibujar o mantener la forma original del objeto que hagamos. Bueno, vamos a ir terminando, para que no se vuelva tan tedioso. ¿Cómo pegar dos objetos con pastillaje? Bueno, dos objetos de pastillaje se puede pegar con clara, se puede pegar con agua. Para mí lo más eficiente es una mezcla de agua tibia con CMC, aproximadamente por unas 4 cucharaditas de agua, un cuarto de cucharada de CMC. Con esto logramos un preparado que con pincel podemos unir dos piezas. Ahora, si ya las piezas van a hacer un poco de fuerza o va a tener que soportar algún peso bastante importante, yo soy partidario de agarrar pastillaje, diluirlo en agua, calentarlo y lograr así un pastillaje líquido y caliente. Se utiliza sumergiendo en las partes donde se quieren unir, y de esta forma quedan pegadas como un cemento. Es bastante firme, bastante duro, y logramos así. Yo, por ejemplo, en el caso del Paw Patrol, el que ya había hecho anteriormente, yo la palanca, que era muy gruesa, y el soporte, necesitaba hacer mucho peso, entonces es una forma de lograr un pegado muy eficiente y con mucha dureza. ¿Cómo demoro el secado? Bueno, es el tema del pastillaje. El pastillaje es una cosa que se seca muy rápido porque la gelatina tiende a secar muy rápido y a deshidratarse. Pero bueno, el trabajo de la temperatura y del líquido que tenga la masa es muy importante. Si usted quiere que una cosa se seque muy rápido, logrando un pastillaje en estado natural, firme y calentándolo bastante, en el momento que logra la pieza es rapidísimo de la forma que se seca. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura que tiene, la condensación y la liberación de vapor o calor es mucho más rápida, entonces lográs que el secado sea muy rápido. Ahora, si bajamos esa temperatura, a lograr que sea casi temperatura ambiente, lograr que sea maleable, agregándole líquido a temperatura ambiente, lo podemos trabajar un poco más, porque esa diferencia de temperatura que hace la evaporación rápida no existe y el secado es mucho más largo. O sea, podemos equilibrar con temperatura y humedad para regular la rapidez de secado o la maleabilidad y duración de un trabajo que uno necesita un poco más de tiempo. Bueno, vamos a seguir con la receta. Ahora vamos a tomar la gelatina, que ya se hidrató. Queda como un puré. Ponemos los 30 gramos de glucosa y lo pondremos al fuego. Cuando ya llegó el hervor, es importante que esto no sea mucho tiempo, porque, como les explicaba en una de las preguntas que recién me hicieron, mayor o menor líquido va a redundar mucho en el resultado final de si sale muy blanda o muy dura. Ponemos el gancho y lo anexamos. Primero velocidad lenta y luego aumentamos la velocidad. Bueno, acá obtuvimos 1 kilo de pastillaje.
Otra recomendación, no lo dejen mucho tiempo así, que después esto se pone como piedra y es muy difícil para limpiar. Todos los utensilios que utilicemos, lavarlos enseguida. Con un poco de aceite, con un aerosol, también es posible. Aceitamos la mesa y las manos. Esto se puede utilizar de inmediato, no es necesario descansar, como por ejemplo con el fondant o con la pasta de goma. Esta es la textura. Si a usted le gusta que seque mucho más rápido, le agrega más azúcar impalpable, lo entibia más en el microondas y lo utiliza rápido, va a secar en el acto. Si usted quiere, le puede agregar más líquido y trabajarlo más a temperatura ambiente y que la diferencia térmica sea menor, le va a dar más tiempo de trabajo. Y como la recomendación que le dije recién, lo fraccionamos. Vamos a ver si en algunos videos posteriores, así que los espero siempre, suscríbanse al canal, hacemos algún tipo de castillo o alguna capilla de comunión. Y bueno, vamos a explicar un poco cómo es la utilización. Como le había dicho, una porción de 300 gramos al 5% serían 15 segundos en microondas. Recién lo saco del microondas, está apenas unos grados superior a la temperatura ambiente. Con una bolsita y un lienzo con maicena. Y luego cortaremos las piezas. Lo podemos hacer con una plantilla, yo en este caso se lo hago así, es una forma rápida ya que es una demostración como para que se den cuenta. Bueno, y vamos cortando. Esto obtenemos un producto rígido en un corto plazo. No se podría hacer con fondant porque no secaría o secaría muy lentamente. Y podemos obtener cosas como esta, palacios, tipo castillos, coronas, números, cosas que le podemos colocar arriba de la torta de azúcar y que quedarían muy bien para anexar en ellas. Esto se podría hacer sí con pasta de goma, pero no llegaría a secar del todo y no quedaría con la misma firmeza que queda con el pastillaje. Esto ya, si ustedes lo pueden ver, ya casi está seco. Con este grosor en un par de horas ya tiene una firmeza bastante importante, ni hablar si lo dejamos un poco más, ya en el mismo día capaz que podemos ya estar uniéndolo. Bueno, espero que les haya gustado, espero si les gusta este contenido que le pongan me gusta, que sigan el canal, pues vamos a seguir haciendo tipos de torta, tipo torta 3D, standing cake, y en el próximo video vendrá la receta del fondant, que sigue ahora en el próximo video. Los espero en él. Hasta luego.